Muy buen día tengan todas y todos ustedes. Gracias por acompañarnos en esta edición de Diálogos por la Transparencia. Nos acompañan en presidium Francisco Ramírez Yáñez, presbítero rector de la Universidad del Valle de Atemajac. María Teresa Brito Serrano, Contralora del Estado de Jalisco. Andrea Zarzosa Codocedo, Directora General de Planeación y Evaluación Participativa de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana del Gobierno del Estado de Jalisco. Y Pedro Vicente Vivero Reyes, Presidente del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco. Igualmente agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales que nos acompañan el día de hoy. Olga Navarro Benavides, comisionada presidenta del ITEI. Salvador Romero Espinosa y Pedro Antonio Rosas Hernández, ambos comisionados del ITEI. Marco Antonio Cervera Delgadillo, coordinador general de Transparencia del Gobierno del Estado de Jalisco. Y Gilberto Tinajero Díaz, secretario ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción. Para iniciar, escucharemos las palabras de bienvenida a cargo del licenciado Francisco Ramírez Yáñez, presbítero rector de la Universidad del Valle de Atemajac. Muy buenos días para todos ustedes. Quiero, a nombre de nuestra Casa de Estudios, que estamos cumpliendo este año 63 años de fundación, dar la bienvenida al foro Diálogos por la Transparencia. Agradezco a las personas que conforman el presidio en su presencia y a las instituciones que representan. Este foro está convocado por la Contraloría del Estado de Jalisco y la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana. Y nos congregamos hoy con el propósito muy claro de abrir un espacio de encuentro y de reflexión en el que el diálogo, fundamentado en el conocimiento y en la experiencia de nuestros especialistas y académicos, nos permita avanzar hacia una mayor apertura gubernamental y el fortalecimiento del derecho de acceso a la información. Este foro es para la construcción de propuestas que busquen
la armonización de la normatividad local, garantizando que todos los ciudadanos tengan acceso a la información clara, oportuna y veraz. En un contexto donde la transparencia está llamado a ser el pilar de una democracia robusta, el intercambio de ideas y experiencias entre expertos y participantes resulta fundamental para consolidar mecanismos que impulsen la rendición de cuentas y fortalezcan la confianza en las instituciones. Durante el transcurso de este encuentro contaremos con la exposición de personas especialistas que a través de análisis y propuestas nos invitan a replantear y enriquecer nuestro marco normativo. Este intercambio no solamente nos va a permitir vislumbrar nuevas perspectivas, sino también identificar desafíos y oportunidades que debemos aportar en conjunto mediante el trabajo colaborativo para garantizar un entorno de mayor apertura y justicia administrativa. Les invito a participar activamente, a plantear inquietudes, a compartir experiencias, pues cada aporte es valioso en el camino hacia una sociedad más informada y transparente. Su compromiso y su entusiasmo sobre la base sobre la cual construiremos paso a paso una gobernanza que respete y promueva el acceso a la información. Bienvenidos a un espacio de diálogo y de transformación. Juntos podemos reafirmar nuestro compromiso con la transparencia y la construcción de un futuro más equitativo para todos. Muchas gracias por acompañarnos y que sea para cada uno y cada uno de ustedes un excelente foro. Gracias. Muchas gracias por su mensaje, rector. Invitaríamos ahora a nuestro presidium a ponerse de pie para la toma de la fotografía oficial, inicialmente desde sus lugares y posteriormente pasaríamos a la parte frontal del público. Gracias. Bien, ahora les invitamos por favor a pasar frente al público para la toma general. Si les parece, daríamos un breve receso, 3 minutos, para arrancar con nuestro panel de expertos. Muchas gracias.
de 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reforma constitucional que tiene como objetivo optimizar la estructura y funcionamiento de los organismos encargados de la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales en México. Esta reforma faculta un nuevo modelo nacional de transparencia y protección de datos personales que establece mecanismos de acceso a la información pública y procedimientos de revisión que mediante leyes generales establecerán la operatividad de estos derechos, lo que representa un cambio importante en la forma en la que se gestiona la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales en México. Conoce estas modificaciones y participa activamente en su construcción. Los invitamos a tomar nuevamente sus asientos para poder dar inicio con el panel. ¿Tiene micrófono? Para arrancar con nuestro panel, me permitiré leer la semblanza de nuestro moderador José Rubén Alonso González, periodista y columnista de los periódicos Siglo XXI y Público, Hoy Milenio Jalisco, donde fue redactor y editor, y actualmente tiene la columna Apuntes. Además, en radio colaboró en Notisistema con Rubén Martín con el programa Cosa Pública, y en DECA 1250 con Manuel Barceló Moreno el programa Extramuros. Actualmente conduce el programa Kairos, El Tiempo de la Noticia, en Apostólicos de Radiorama con Juan Carlos Núñez Bustillos y Román Ramírez. Ha colaborado como director de transparencia en el gobierno del estado de Jalisco, así como director general de comunicación social en el Instituto Electoral del estado de Jalisco, y como secretario ejecutivo de la Comisión Edilicia de Transparencia y Combate a la Corrupción del Ayuntamiento de Guadalajara. Fue miembro fundador de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, AMEDI, Capítulo Jalisco, y representante de la UNIVA en el Consejo Consultivo del ITEI. Miembro del jurado Premio Jalisco de Periodismo y también en el Premio Nacional de Periodismo. Autor de artículos y libros sobre derecho a la información y transparencia, como el de Derecho a la Información, Antología, Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental Locales, La Emergencia del Derecho a la Información y Periodismo y Derecho a la Información, entre otras publicaciones. Damos un fuerte aplauso a Rubén Alonso González. Buenos días. No me voy a extender demasiado porque lo importante son nuestras anfitrionas y anfitriones como ponentes y ustedes sobre todo. En particular quisiera destacar el trabajo de maestros y alumnas y alumnos de Derecho, de Animación Digital, que han estado muy activos haciendo propuestas, dándole en el clavo a lo que se quiere, y con lo cual esperamos que con la participación de todas y todos de ustedes, sumándose a las participaciones que se han realizado ya en distintos foros previos, ya van 7 foros, algunos regionales, coordinados con autoridades municipales, van 2 con titulares de órganos internos de control. Este es el primero en el campo académico. En el mundo académico se está viendo con otras universidades, con la Contraloría del Estado, ya se hicieron en regionales, empezaron en Tepatitlán y se están organizando en otros lugares. ¿Por qué? ¿Por qué foros? ¿Por qué encuentros y diálogos? Y no solamente oír, sino se busca escuchar, porque estamos hablando de un derecho de todas y de todos. Y los llamados órganos garantes están para garantizar el ejercicio libre de este derecho fundamental.
la ley, a fin de cuentas, va a ser una herramienta para ejercer un derecho. Y el reto hoy en día es construir modelos nuevos que respondan no solo al nuevo marco jurídico con la reforma constitucional hecha el pasado 20 de diciembre, y que sea simplificando diciendo desapareció el INAI y van a desaparecer los órganos garantes locales. Se ha simplificado en eso, pero el derecho, como es humano, ese no se toca. Ahora, el reto para Jalisco pues es dar pasos hacia adelante, recuperando el camino andado, porque si algo tiene Jalisco es un antecedente de mucha historia en este derecho. Desde el 2001 Jalisco empezó a dar pasos, sea un primer marco jurídico muy simple, pequeño, no más de 40 artículos, con 15 obligaciones para los sujetos obligados, y de ahí empezó un andar nacional también con trabajos en otros lugares, tampoco somos únicos, grupos, el llamado Grupo Oaxaca, etcétera. Pero Jalisco ha sido vanguardista con pasos adelantes en muchos aspectos en este tema, y hoy Jalisco quiere ser vanguardista, pero con un detalle: no es tener una ley de vanguardia, sino tener una nueva cultura de transparencia que responda al nuevo contexto en que vivimos. En el 2001, no más del 20% de la población tenía acceso a Internet. En 2001, sin mano, 2001. En 2001, muchachos, muchos de ustedes estaban naciendo, o ya habían nacido, o sus papás trabajaban para que nacieran, o hacían lo propio, pues, o sea, se estaban conociendo. Y no existía Facebook, no existía Twitter, menos TikTok, ¿sí? Ya existía el correo electrónico, ya existían páginas de internet. Hoy pues ya estamos hablando de inteligencia artificial, como nos lo han recordado muchas de sus propuestas, todavía en ciernes en muchos aspectos y con algunas alertas de riesgos, porque no es la panacea, tampoco. Y entonces tenemos que armonizar nuestro marco jurídico, construir un modelo que garantice el derecho de acceso a la información de manera más amplia, más profunda, pero sobre todo que responda a una nueva cultura en el contexto en el que estamos viviendo, este contexto de tecnologías. No abundo más porque ellos y ellas tienen muchas cosas que decirnos, y ustedes los invitamos a que por ahí van a tener unos papelitos para que hagan sus propuestas, que retomen incluso sus inquietudes que estuvieron expresando a través de la plataforma donde se registraron, la cual les vamos a pasar después otro link, por si después de escucharlas, les vienen más ideas, échenle lápiz, ¿verdad? Porque este es para ejercer el derecho de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes, y piensen en sus hermanos, en sus vecinos, que también tienen este derecho. Bien, voy a comenzar primero pues planteando una pregunta detonadora, es decir, provocadora, ¿no? Aquí a nuestros ponentes, nuestras participantes, quisiera comenzar con Angélica Arrazola, ¿verdad?, con quien tuve el gusto de compartir ahí en el Ayuntamiento de Guadalajara, y nos encontrábamos. Bueno, ella
Angélica tiene una maestría en políticas públicas, es abogada, licenciada en Derecho. Muchos dicen, ¿cuál es la diferencia entre un abogado y un licenciado en Derecho? No sé todavía, pero porque algunos ponen, soy licenciado en Derecho. No, es que soy abogado. No es lo mismo, pero es igual, ¿verdad? Bueno, pues ella ha trabajado actualmente, estuvo en la Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas en el Ayuntamiento de Guadalajara, en la administración que concluyó en octubre pasado. También estuvo en la Dirección de Integración e Dictaminación del Ayuntamiento, encargada de la Unidad de Transparencia de la Secretaría General, es asesora, ha trabajado con regidores, ¿sí?, en el Ayuntamiento de Guadalajara. Conoce la administración más cercana y el gobierno más cercano a la gente, que es el Ayuntamiento. Bienvenida. Y pues quisiera comenzar planteándote esta pregunta detonadora, no, como es libre, también tú puedes tomarla de pretexto para otras cosas. Bien, ¿cuáles cree usted que son los principales obstáculos culturales o estructurales también, y estructurales, porque también estos se dan, que enfrentan las instituciones públicas en México para ser más transparentes, y cómo pudiéramos superarlo? Primero que nada, muchas gracias por la invitación por parte de la Contralora del Estado. Bienvenidos a todas y todos. Es un honor para mí estar hoy aquí. Respecto a la pregunta detonadora, te podría decir una de las partes que considero que puede ser como un obstáculo detonador es que probablemente las áreas deben de contar, las unidades, con titulares que sean, los enlaces de transparencia deben de tener continuidad, porque como las administraciones cambian cada 3 años, las legislaturas, entonces se van modificando los enlaces, entonces hay una curva de aprendizaje en lo que llegan. Hay unos que llegan, pues ahora sí la palabra está mal dicha, en blanco en tema de transparencia. Hay otros que ya han trabajado en ese tema. Entonces yo considero que parte de lo que sí es como un gran obstáculo es el estar cambiando constantemente de enlaces de transparencia. Otro de los paradigmas en los que actualmente estamos pasando, de los retos que vamos a vivir respecto a la reforma federal, a la reforma que nos tenemos que empalmar en próximos días, que son 90 días que tiene el Estado para sacar las leyes reglamentarias secundarias. Entonces también yo como titular de la unidad de transparencia he detectado varios retos que sí son importantes mencionar también, que empezando por la estructura de la unidad de transparencia, bueno, el comité, perdón, sí, por la estructura del comité de transparencia, que lo conforma la titular de la unidad, que es el secretario técnico, en este caso del Congreso, que es la presidenta de la mesa y a su vez es la presidenta del comité, y en este caso que sería la autoridad garante, el tercer integrante, que es el titular del órgano interno de control. Entonces estaríamos teniendo una duplicidad de funciones cuando sesione el comité, porque pongamos por ejemplo una reserva de información, estaría siendo juez y parte ahí el titular. Entonces probablemente se tenga que crear una área de transparencia en el órgano interno, en el que tampoco forme parte del comité, sino, voy a poner el ejemplo de Guadalajara, cómo está conformado. Está conformado por el síndico, el director de responsabilidades y el director de la unidad de transparencia. Entonces ahí no hay una duplicidad de funciones probablemente. Y otro de los retos que se podría conformar es que precisamente si un recurso que ahora lo va a ver el órgano, no, la autoridad garante, que es el órgano interno de control, perdón, un poquito.
Entonces, bueno, si presentan el recurso de revisión, no lo podría ver una u otra persona para no tener duplicidad de funciones. Entonces, también, ¿cómo le vamos a garantizar al ciudadano? Aquí lo que nosotros debemos de tener en cuenta que es garantizarle el acceso de información al ciudadano, que él tenga la certeza que se le va a entregar la información completa y que no por el simple hecho de que forme alguien parte del comité diga, me están negando la información porque son el mismo ente. Entonces, habría que separar esas personas. Probablemente crear una área de transparencia o quien participe en el comité que sea el jefe de responsabilidades. Entonces ese es uno de los principales obstáculos que yo veo derivado de la reforma que hay que establecer. También, bueno, obviamente es dar la certeza del actor de la unidad, que tenemos que tener la mejor respuesta, que esté más completa, que el ciudadano sienta que se le está dando toda la información y no se le está cortando su derecho. Entonces, ese reto es para la unidad como no un obstáculo para nosotros, pero quizás el ciudadano lo puede ver como un obstáculo el que le estamos limitando su acceso. Otra de las cosas que podríamos ver es los recursos de revisión, que ahora lo va a ver la autoridad. Respecto a la plataforma, ¿dónde lo va a presentar el ciudadano? ¿Seguimos en la plataforma nacional? ¿O cómo se le va a garantizar también ese derecho? También es cierto que pueden ir a presentarlo de manera personal, pero en el entre que sale la ley estatal y los reglamentos en lo que nos adecuamos, ¿cómo vamos a garantizar esa parte? Entonces valdría la pena que quizás en los portales de internet de cada institución se ponga un apartado para que ahí puedan poner su recurso, que no sientan que se le está violentando el derecho. Y también, ¿qué va a pasar? Vamos a compartir nuestra información con la autoridad garante. ¿Cómo va a tener el acceso a la información el órgano garante? Van a tener, o sea, va a haber una coordinación entre lo estatal o federal para cómo van a ingresar a la plataforma. Van a tener también ellos una cuenta. Nosotros vamos a tener que compartir nuestra información con ellos. Entonces son muchos paradigmas, muchos retos que nosotros tenemos ahorita en los que el ciudadano probablemente lo puede ver como un obstáculo para el acceso a la información, que es en lo que debemos de velar, que ellos tengan la certeza y la tranquilidad que se les va a entregar toda la información que vayan a solicitar. Muchas gracias. Bueno, plantea cuestiones muy prácticas que algunos dirán, oigan, pero esos son asuntos al interior de los sujetos obligados. Sí, pero si funciona, está resuelto adentro, la garantía está hacia afuera. ¿Sí? A veces creo que desconocemos cómo funcionan nuestras instituciones por dentro y eso mina la confianza. Es como, si se fijan, muchas empresas últimamente, bueno, años recientes, para generar mayor confianza con los clientes, con los consumidores, es mostrar cómo hacen las cosas, cómo se hace una pizza, qué ingredientes tiene, incluso de dónde vienen los tomates para hacer la salsa catsup, las papas. Si conociéramos ese mundo interno, abonaría mucho a la confianza porque entenderíamos a las personas que están adentro, que se enfrentan a retos, a dificultades que ya nos plantea, y más con el nuevo marco, con las disposiciones constitucionales y con la ley general que ya me acaban de informar que se acaba de aprobar en comisiones del Congreso de la Unión hoy, hace unos momentos, sin cambios como se presentó el dictamen. No más falta que pase a la siguiente cámara y a más tardar la próxima semana ya la vamos a tener vigente. Pues plantea ahora cómo acomodar lo ya aprendido y desarrollado en los últimos años, sobre todo con la plataforma nacional, y ahora embonarlo con las nuevas estructuras, las responsabilidades para los órganos internos de control, la herramienta que ha sido muy buena como la plataforma nacional para los recursos de revisión, la duplicidad de funciones que ahora se están generando, ¿no? Conocerlos nos va a ayudar mucho a entender. Incluso, miren,
no dudo que muchos de ustedes al rato van a estar trabajando allá adentro. Entonces vayan conociendo, ¿verdad? Porque hace 20 años había jóvenes que no lo veían lejano y ahorita uno los ve adentro ahí, y son los titulares en ayuntamientos. No descarten ese asunto. Bien, vamos a continuar con la siguiente participante, Marcela Rubí Aguilar Arevalo. Bienvenida. Bueno, ella es docente en Ciencias Sociales por la UDG, maestra en Administración y Políticas Públicas, el CIDE, licenciada en Administración Gubernamental y Políticas Públicas, ha trabajado como analista de políticas públicas en la coordinación de la Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República y como directora de formación del movimiento Nosotros. Yo nunca le he podido leer la X, ¿verdad? Actualmente es profesora de la UDG y editora de la revista Rendición de Cuentas, del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, del CUSEA, donde está el maestro Mauricio Merino, que manda saludos, maestro Mauricio Merino. Es presidenta del Consejo Consultivo del ITEI. Su formación profesional y de investigación se ha centrado en la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Maestra, ¿de qué manera el trabajo conjunto entre la sociedad civil, la academia y los gobiernos pueden mejorar la rendición de cuentas y el combate a la corrupción? Muchas gracias, Rubén, y primero que nada muchísimas gracias por la invitación, a la licenciada Tere Brito por la organización de todos estos foros, por supuesto al maestro Vicente Viveros, el presidente del Comité de Participación Social y también del Sistema Estatal Anticorrupción actualmente, al maestro Gilberto Tinajero, por supuesto a mi querida Olga Navarro, presidenta del ITEI, a los comisionados, prácticamente a todos quienes hacen posible la organización de estos foros, al maestro Miguel Vázquez, muchísimas gracias por estar al pendiente de la organización de todo esto. Digo, probablemente se me van a ir muchos nombres, pero no quería dejar pasar la oportunidad justo de reconocer, ¿no?, el trabajo y reconocer que en Jalisco hay toda esa disposición y toda esa entrega, no solo por el tema, sino en general por tener mejores condiciones y mejores gobiernos. Entonces, celebro que a pesar pues de esta reforma, de esta simplificación, por mencionarlo de alguna manera en un sentido positivo, Jalisco esté dando la batalla y que esté dando la batalla por no olvidar, ¿no?, toda la historia y toda el recorrido, sobre todo por garantizar los derechos, en este caso el derecho de acceso a la información y de protección de datos personales. Evidentemente hay otros derechos, ¿no?, que como pues ya se ha hablado acá, pues la vida, ¿no?, conforme vamos avanzando se ha complejizado, e incluso, ¿no?, los derechos digitales también ya es una realidad que también en el futuro o en este momento probablemente sea una de las propuestas que empecemos, ¿no?, a ir un poco más allá, porque al final esta estructura social de que nos desempeñamos en la vida cotidiana se está volcando ya a las plataformas digitales, a las redes, y prácticamente eso es un poco mi perspectiva o un poco de lo que he estudiado y de lo que imparto clases por ahí en el nuevo centro universitario, en el QGDL, sobre inteligencia artificial, pero sobre ética y protección de datos personales, ¿no? Entonces, este tema, básicamente, pues yo le digo a mis alumnos que estamos trasladando las estructuras sociales a los temas digitales. Y esto es sumamente relevante porque entonces ahora los dilemas éticos y los dilemas morales, que podrían ser temas que ya se nos habían olvidado un poco, están siendo o van a ser pues prácticamente el dilema o el tema, ¿no? Y creo que sentar las bases e incluso aprovechar estas ventanas de oportunidad, diríamos en política pública,
para rediseñar o para reformar estas leyes y pues estar a la vanguardia. Creo que es otra vez una ventana de oportunidad, pero no me quiero desviar en ese sentido, volviendo a la pregunta que me hace nuestro querido Rubén, de qué manera el trabajo conjunto entre sociedad civil, academia, pues nos ayuda a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas. La respuesta corta básicamente es el éxito de las políticas anticorrupción y es el éxito del fortalecimiento de los gobiernos, trabajar en conjunto. Pero bueno, tengo que desarrollar este argumento o esta premisa, y para eso voy a mencionar dos cosas. En primer lugar, esta parte del éxito, como esta colaboración, está basada en lo que en la academia e incluso en la ONU se le llama comunidades de prácticas o comunidades epistémicas. ¿Y qué es una comunidad de práctica o una comunidad epistémica? Es una red, como un poco quiero pensar que es la que tenemos en nuestro grupo del Compromiso por el Derecho de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que nos dedicamos, o las comunidades epistémicas, las comunidades de práctica se dedican a practicar, como la palabra lo dice, con base en compartir conocimiento. O sea, la epistemología trata de cómo solucionamos, cómo pensamos y cómo vamos avanzando en los temas que nos interesan. Entonces, las comunidades de práctica nos permiten innovar, nos permiten mejorar habilidades a partir de que compartimos conocimientos, compartimos experiencias, justo incluso como en estas mesas, en estos diálogos, donde nuestra colega nos comparte la perspectiva, ¿no?, de lo que sucede en el Congreso, los retos que se van a enfrentar, probablemente que tengamos las distintas posturas, ¿no?, desde el lado de la academia, el conocimiento acerca de qué es lo que está sucediendo en otras partes del mundo, o qué alternativas han funcionado y qué no. Compartir ese conocimiento, pero ese conocimiento no centrado y no concentrado, también como para ahí no perdernos, ¿no?, en esta idea que también ha hecho daño hasta cierto punto a las instituciones, como en una lógica vertical donde solo los académicos o los expertos tienen el conocimiento completo de cómo funciona el mundo. Esto, pues desde una postura muy personal, pues yo diría es una falacia, ¿no? Es una falacia porque el conocimiento no es solamente de un sector, sino el conocimiento, decíamos en nosotros o nosotres, esta organización que lidera el doctor Mauricio Merino, que el conocimiento y el poder también de las instituciones se construye en colectivo. Y este construir en colectivo requiere de la pluralidad de voces y de la pluralidad de perspectivas y de distintos actores. Y no solo lo digo yo, para argumentar justo como la importancia de esa construcción de comunidad, me gustaría mencionar por lo menos dos ejemplos. Evidentemente yo creo que hay muchísimos más, pero creo que son como los que he estado como más de cerca, o sea, o que podría tener un poco más de conocimiento al respecto. Y el primero es lo que sucedió con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. O sea, esto pues básicamente, sí lo digo yo porque lo asumo, pero también hay muchos argumentos detrás, ¿no? Y estos argumentos detrás están basados en evidencia, y esta evidencia es, no sé si recordarán ustedes, hace algunos años, antes de que nosotros tuviéramos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, primero había los Objetivos del Milenio, y estos Objetivos del Milenio que impulsó la ONU tenían como objetivo, entre otras cosas, reducir las brechas de desigualdad, pero tuvieron un punto sumamente relevante, que fue en cuestiones de salud. En ese momento, mundialmente, murieron o morían muchísimas personas a causa de la malaria, o sea, de esto que es un bicho, o sea, que un mosquito, y genera un virus, y murió muchísima gente con esto. Entonces, a partir justo de cuando se sentaron a hacer una evaluación de los objetivos del milenio para actualizarlos a los objetivos del desarrollo sostenible, lo que se observó fue que se había avanzado mucho en algunos temas y poco en otros. Entonces, cuando se observó en dónde o en qué temas se había avanzado,
el tema de salud era uno de los temas principales. Y este tema de salud se había avanzado y la ONU, o Jeffrey Sachs, que es un experto pero en temas de desarrollo sostenible, él mencionaba por lo menos como tres factores, y estos tres factores, el primerito era tener una ruta clara, ¿no? O sea, tener una ruta clara de acción, no compleja, porque evidentemente, incluso, o sea, nosotros leemos la Constitución, y ayer, ¿no? O sea, en una clase, pues puse a un alumno, ¿no? Y a que leyera un artículo que nos interesaba analizar, y después yo les pregunto, ¿y qué entendieron?, ¿no? Entonces de repente como que dicen, pues la verdad no mucho, ¿no? Entonces tenemos que bajar esa información, desagregarla, o sea, cuando vemos, ¿no? O sea, como el problema, el gran problema, o los problemas son sumamente complejos, y más en la actualidad, ¿no? Pues con distintas interacciones y con distintas redes, y arreglarlo podría parecer un asunto complejo. Incluso, o sea, el tema de la corrupción creo que podría ser el mejor ejemplo, pero no quiero tampoco ahondar tanto en eso para no desviarme. Pero justo se mencionaba, ¿no?, que estos grandes problemas hay que desagregarlos, y en política pública nosotros decimos evidentemente que hay que ir de manera diría incremental, o sea, diría Limdon, o sea, hay que desagregar los problemas, y estos problemas desagregarlos en metas, y estas metas desagregarlos en indicadores, y estos indicadores desagregarlos en actividades y en responsabilidades. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir tener un plan claro de cuáles son las prioridades. O sea, si nosotros también definimos 200 prioridades, pues bien dicen por ahí, ¿no?, que cuando todo importa, nada importa. Entonces, evidentemente, o sea, creo que todo este trabajo, hay un gran equipo ya de parte de la Contraloría y de parte de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, que están haciendo todo este trabajo de recopilar toda esta información para no dejar ir los básicos, ¿no? Los básicos, pues sí, parten, ¿no?, de esta construcción colectiva, y pues en esta construcción colectiva hay que avanzar, ¿no? Entonces, bueno, ese es el primer punto. El segundo punto, pues de lo que en su momento con los objetivos del desarrollo sostenible fue importante, fue esta comunidad de práctica, porque en su momento, no sé si recuerdan que antes, hace muchos años, existían nuestras cartillas de vacunación, y había una política sumamente fuerte y relevante por vacunar a los niños y niñas. De hecho, México fue uno de los países que mejor lo hizo en ese sentido, y en este sentido, pues también, ¿no? Eso resultó de la colaboración e incluso de fondos internacionales donde las distintas organizaciones y los distintos gobiernos, hay que decirlo, así como en el caso de la transparencia, no todas las instituciones, no todos los gobiernos y no todos los municipios tienen las mismas capacidades. El punto no es pedir tampoco que todos colaboren como, no sé, o sea, si hay que reunir 100 pesos, no podemos dividir esos 100 pesos en las 10 organizaciones y pedir que los 10 otorguen 10, por poner un ejemplo, sino más bien lo que tenemos que hacer es, a partir de las capacidades institucionales con las que sí cuentan los municipios, las dependencias, que existe esta colaboración y este entendimiento de reciprocidad en el que las organizaciones colaboran de la manera en la que mejor creen conveniente. O sea, también creo que no podemos controlarlo todo, pero sí podemos hacer o generar mecanismos para que tener hábitos, ¿no? Y eso me lleva al segundo ejemplo. Bueno, mejor concluyo con esta otra parte. Otro ejemplo en la que la colaboración, ¿no?, entre sociedad civil, entre academia, ha ayudado el tema de no solo rendición de cuentas, sino al final a mejorar la vida de las personas. Este es un caso mexicano, y este caso pues tuve, no sé si la fortuna o la experiencia de seguirlo de cerca, que fue justo con la pandemia. A partir de que llegó la pandemia, por ahí estuve colaborando en un proyecto que se llama Colaboralat, que era un consorcio internacional que buscábamos vigilar en poblaciones en situación de vulnerabilidad
qué había funcionado para ellas y para ellos. Y en el caso mexicano observamos o vigilamos el caso de las trabajadoras del hogar, pero también el caso de la población migrante. Y como ustedes sabrán, ahora, o sea, 5 años después, pues el tema no solo ha sido relevante, sino cada vez se vuelve un gran problema, pero también un gran tema en el que requiere de un montón de colaboración. En su momento, en 2019-2020, cuando llegó la pandemia, existió algo que le llamaron el grupo de seguimiento a la agenda migratoria, que se oponía a la detención de los migrantes. Digo, este no es un foro de migración, pero creo que vale la pena la experiencia como para retomarlo, en el sentido de cuando yo entrevistaba a una de las participantes de esta organización, bueno, era un conjunto de organizaciones, eran más de 100 organizaciones, que se reunieron justo como el Grupo Oaxaca. El Grupo Oaxaca, para los estudiantes, quienes no lo sepan, yo sé que acá en las primeras filas sabemos, ¿no?, de todo el trabajo y de todo el impulso que en 2001, 2002 hizo el Grupo Oaxaca porque tuviéramos nuestras primeras leyes de transparencia y de rendición de cuentas en México, en Jalisco. Pues más o menos lo mismo pasó, pero en el tema de la detención migrante. En su momento ellos estaban organizados, pero en Chiapas, un año antes de la pandemia. Entonces también la importancia de la construcción colectiva, que son las redes que se encuentran antes de un problema, ¿no? Ya yendo un poco como hacia el final de mi participación, porque no sé si ya me excedí. Pero justo lo que se rescataba de esta participación es que ellos se reunieron no para ver el tema que después reclamó toda su atención, que fue el tema de la pandemia y la concentración de las personas en estaciones migratorias en las que no tenían las mínimas condiciones ni de salubridad, ni de seguridad, ni mucho menos pues lo básico que era su salud, ¿no? Estaban en condiciones de hacinamiento, o sea, eran espacios literal de 3x3 donde podían estar hacinadas hasta 10 personas, y evidentemente en estas condiciones pues su seguridad de su salud, ¿cómo se iba a garantizar, ¿no? Entonces estas organizaciones ya se habían opuesto, ya estaban en contra justo de la detención de los migrantes, porque por ley no podían estar en más de 36 horas en las estancias migratorias. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Aprovecharon esta red, o sea que la red no nació para oponerse a la detención migratoria, pero terminó convirtiéndose el lema y terminó convirtiéndose en el punto central de la organización y del éxito que tuvo este proyecto o esta iniciativa, en el sentido en su momento, pues ellos se pusieron un amparo en el Juzgado Primero de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, lo anoté, es el 426 en 2020. Este amparo tuvo muy buena recepción por parte del juez que le tocó trabajar o le tocó litigar este caso, y entonces con ese amparo, con esta respuesta de ese amparo, todas las organizaciones y todos los albergues migratorios que hay en las distintas partes del país lo utilizaron para que, si sabían de que había migrantes en situaciones de hacinamiento o en situaciones complejas, poder pedir que pues se les respetaran sus derechos y poder sacarlos. Entonces, básicamente esto tuvo un impacto sumamente directo en la vida de las personas. Lo mismo pasó con el Grupo Oaxaca en esta organización, ¿no? En el que un grupo estaba en Oaxaca en un seminario, y a partir de esa construcción colectiva, de ese platicar entre distintos entes o entre distintos actores, surgió la idea de impulsar, no solo con la oposición, pero sí primero con la oposición, y después pues no hubo, como quien dicen por ahí, no hubo de otra más que aprobar, ¿no? La ley, la primera ley de transparencia. Jalisco logró tenerla 2 meses antes, y pues yo celebro que en Jalisco, justo a unos meses de la reforma, hayamos tenido este espacio en la FIL
para organizarnos. Ya voy a acabar. Lo único que yo diría es que no dejemos pasar la oportunidad pues de seguir esta ruta. En primer lugar, de establecer cuáles son nuestras prioridades, y que dentro de estas prioridades lo que yo sí diría, además de lo que ya se haya agregado antes, es tener una política de gestión documental. Ese es el primer paso para que nosotros tengamos inteligencia artificial, para que tengamos archivos y sobre todo para garantizar la veracidad de la información, que va a ser uno de los temas seguramente más importantes y más relevantes de la información, porque sabemos que en redes sociales ya no podemos confiarnos de qué tipo de información y de dónde viene. Entonces, si no tenemos las bases de una gestión de documentos y no tenemos esta digitalización, pues prácticamente el uso de estos mecanismos de inteligencia artificial pues va a ser sumamente complejo utilizarlos. Entonces, sí, o sea, yo estaría a favor incluso de que incorporemos los derechos digitales o ir más allá en nuestra legislación en Jalisco, pero también abonaría a no confundir entre lo sustantivo y lo adjetivo, ¿no? O sea, lo sustantivo es lo que nos importa, y lo que nos importa es dar certeza, y dar certeza, ¿cómo damos certeza? Pues con argumentos. ¿Y dónde están esos argumentos? En los documentos. Entonces, pues no sé si ya me excedí un poco, pero bueno, concluiría con no dejar pasar la política de gestión documental, utilizar todos nuestros conocimientos y toda la colaboración que está ahorita puesta en Jalisco, y pues ya si nos da tiempo y se nos da chance de pensar en cuestiones digitales y de inteligencia artificial, podríamos tener otro foro al respecto. Muchas gracias. Hace algunos años proponían, dice, ¿por qué no antes de que existiera el sistema anticorrupción? Dice, le propusieron al gobernador, oiga, ¿por qué no constituye una comisión anticorrupción para unos casos que estaban saliendo del gobierno del estado? Y dijo un integrante del gabinete, sí, no está mal, dice, nada más que en el momento que constituyamos una institución o comisión anticorrupción, la corrupción la vamos a institucionalizar. Y luego otro decía, es que no debe ser anticorrupción, debe ser hay que hablar de integridad en el ejercicio público, más que combatir la corrupción. Dice, cuando queremos la paz hablamos de la paz, no hablamos de hacer la guerra para hacer la paz. Y a lo mejor habría que cambiar ese lenguaje, que no estamos combatiendo, y luego después le bajamos, inhibir la corrupción, para eso sirve la información. No, es crear, de hecho la gente entiende por anticorrupción en el fondo, y creo que todos hablamos de honestidad, ser honestos. Entonces, si habláramos más bien de integridad, pues por la integridad vamos a inhibir y vamos a ir por los corruptos y desentrañar los sistemas que generan corruptos o provocan actos de corrupción, ¿no? Bueno, pero seguimos con el maestro Elías García Parra. Él es el licenciado en Derecho, ¿verdad? Y maestro en Derecho Constitucional y Amparo. Es acá director del área del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad del Valle de Atemajac. En el ámbito jurídico, pues nos vamos hasta 1988, clave en la historia de México. Incluso la primera vez que un presidente habló de transparencia, la primera vez que aparece la palabra transparencia fue en la toma de posesión de Carlos Salinas de Gortari tras estas elecciones, porque el reclamo de ese proceso electoral es que queríamos elecciones transparentes, y es donde surgen las urnas que ahorita conocen, transparentes.
Ahí empezó el tema ya después entramos al tema de transparencia económica y financiera tras la crisis del 94-95 y compromisos, pero bueno, eso es parte de la historia. Bueno, él fue asesor jurídico y postulante de despachos jurídicos en la Ciudad de México. Es docente y titular de la jefatura del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades. Tiene experiencia académica y docente desde el año 1991, desde el nivel bachillerato hasta posgrado, en distintas instituciones de educación superior de la Ciudad de México y aquí en Guadalajara. Ha sido ponente, conferencista, panelista en diversos foros nacionales, articulista en revistas de divulgación científica en ciencias jurídicas y de la UNIVA, recibiendo por ello pues, reconocimientos. Maestro Elías, ¿qué estrategias considera usted más efectivas para lograr que las instituciones públicas se adapten a los cambios tecnológicos y refuercen su apertura hacia la sociedad? Bien, buenas tardes. Estoy en casa, así es que la verdad les doy la más cordial bienvenida a todos, todas. Y bueno, me siento honrado porque estén aquí de visita y siempre esta será una institución abierta precisamente para este tipo de foros, para la apertura del diálogo, abrir nuestro espacio de conocimiento y horizontes también de pensamiento. Perdón. Bueno, bienvenidos todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Parto de una frase escuchada y que la hago mía, yo creo. La confianza no se decreta, sino que se gana. Y parto de ahí porque el quebrar, el romper esos monolitos, dos grandes monolitos, el rey no se equivoca y yo soy, tú me elegiste como tu gobernante, entonces yo sé cómo lo hago, con quién lo hago, con qué recursos lo hago, y tú como mi gobernado, pues ¿para qué quieres saber? O sea, para eso me elegiste, yo estoy legitimado para ejercer el poder, y entonces tú no tienes por qué preguntarme, ¿no? No tienes por qué cuestionarme. Y esto generó toda una cultura para la cerrazón, yo diría, ¿no? Desde la parte gubernamental. Y entonces el romper ese monolito llevó al reconocimiento de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales, tanto al ámbito constitucional como a las leyes secundarias que han hecho eso. Y que lo han reconocido, que lo han fomentado, que lo han regulado. Y ello también, entonces, diríamos, y esa es una visión en lo particular, nos ha llevado también a decir, pues es una lucha que ha valido la pena. Es decir, en ese camino entre la cerrazón gubernamental o ese posicionamiento gubernamental de no soltar la información y la lucha reivindicatoria de la propia sociedad y el llevar al reconocimiento de estos derechos, en ese trecho, ese camino, ese gran camino, tortuoso camino, es el que nos llevó precisamente a tratar de generar circunstancias, condiciones de confianza. ¿En qué? En las instituciones que nosotros hoy vemos están resquebrajadas o se están minando, ¿no? Los cimientos de las mismas para poder hacer posible el garantizar nuestro derecho de acceso a la información y la protección de datos personales. De manera que, insisto, la lucha ha valido la pena. En diferentes caminos nos hemos visto, muchos de los que estamos aquí, hemos coincidido en muchas rutas, espacios, mesas y demás, y siempre voy a decirlo, ha valido la pena. Creo que el camino es el acompañamiento en el camino es el que vale la pena más que a veces el resultado. Ahora bien, hoy en día con este sistema o con este nuevo esquema que nos acaban de señalar, por lo menos en comisiones, no dudo entonces, viene al pleno y se va a aprobar y pasará a la siguiente cámara y también igualmente seguramente lo aprobarán. Estaremos entonces bajo un esquema en el cual, y aquí tomo las palabras que escuché en una entrevista
radiofónica a mi querido amigo Vicente Viveros, de decir que muy vivamente, por supuesto que el argumento va a ser, a ver, el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales no se tocó, señores, ahí está, ahí se encuentra establecido en el artículo 6º de la Constitución, pero sí hay un retroceso, por supuesto, y hay un minar bombas de gran calado a los cimientos de las instituciones que con tanto trabajo le costó a la propia comunidad, a la sociedad, a las organizaciones de la sociedad civil, al propio Estado, ¿por qué no decirlo también? Porque el costo ha sido político, social, ¿no? Económico, por supuesto, pero que lo que se ha puesto ahora en riesgo y lo tenemos latente es precisamente respecto de cómo garantizarnos ese acceso a la información pública y a la protección de nuestros datos. Y ahí es en donde vemos el peligro de otra vez transitar a un ámbito de desconfianza de la comunidad hacia las propias instituciones. Porque si bien, y yo tomo lo que la maestra acaba de comentar, quienes me han precedido también, la licenciada, las maestras me han precedido de decir, podemos verlo como un área de oportunidad, estoy de acuerdo, pero esa área de oportunidad que tenemos que ver o verlo hacia adelante, tendríamos que partir para tres dimensiones, en mi opinión, tres dimensiones fundamentales a replantear y a trabajar. ¿En qué? Transparencia, por supuesto, ¿no? Que eso es lo que genere nuevamente, o por lo menos que refuerce la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones. Dos, gobierno abierto, es decir, el poder generar las condiciones de la participación ciudadana en la generación de políticas públicas y que éstas se vean traducidas en el colmar las necesidades y en los contextos en los cuales hoy en día nos estamos moviendo. Y tres, los datos abiertos, es decir, las estrategias que podemos nosotros entender pueden generar esa apertura gubernamental institucional en un nuevo esquema hoy en día, y viéndolo como áreas de oportunidad, entre otros aspectos deben centrarse en estas tres dimensiones, insisto, en mi humilde opinión, y además en una serie también de muy puntuales temas que tendríamos nosotros que reforzar o ver, insisto, como área de oportunidad. Y una de ellas, fundamental, y aquí también me robo, como hace rato decía, la idea de mi amigo Vicente Viveros, ahora me robo la idea de mi amigo también, José Rubén Alonso, de decir, tendremos que voltear los ojos a ciudadanizar el tema de la transparencia y la rendición de cuentas. ¿A qué me refiero con eso? Y vaya que mis colegas abogados, mis queridos maestros que están aquí y también estudiantes de la carrera de Derecho van a decir, oiga, pues le está dando de patadas al pesebre, pero resulta que luego estos temas los tratamos desde una visión muy legaloide, muy de abogados, muy de pleito. Y creo que es necesario aprovechar entonces la coyuntura para generar confianza o acrecentarla, incrementarla, o inclusive para poder reforzar esa apertura institucional gubernamental hacia la ciudadanía, que es el tema de verlo desde un enfoque ciudadano. Y entonces voltear los ojos a qué es lo que el ciudadano quiere, qué es lo que necesita el ciudadano, entender los contextos en los cuales se está desarrollando nuestra comunidad y hablar en su lenguaje. Entonces, a lo mejor, en vez de tener a contendientes jurídicos, ¿no?, en la primer línea de atención entre las entidades públicas, los gobiernos de las tres órdenes y la ciudadanía, entonces entender que necesitamos quien pueda comunicar mejor las cosas, hacerlo más claro, porque en gran medida me parece que el divorcio que se ha dado entre este tipo de figuras, todas estas figuras de las propias instituciones públicas de acceso a la información, han sido ese divorcio, ese distanciamiento, me parece que se ha dado en la medida que hemos hecho complejo el sistema. Y ahora, híjole, el reto va a ser enorme, mayor, porque si vemos que se desarticula el sistema, porque las instituciones que ahora
son garantes de ello y pueden aglutinar esto. Y de aquí retomo lo que decía también mi maestra predecesora, de decir, la colaboración, la coordinación que tendrá que haber es ahora un reto todavía más grande, porque si vamos a hablar de sujetos obligados y que cada quien esté por su lado, tendremos que pensar en un organismo, institución, en un esquema en el cual puedan precisamente coordinarse y entender entonces que no se trata de una cuestión de Estado, se trata de una cuestión de las personas, de los ciudadanos, de la necesidad precisamente de poder rendirle cuentas a quien se debe, los entes públicos, pues, ¿no? Entonces, yo ahí lo llevaría, digo, son muchos puntos: la colaboración, las alianzas, el enfoque ciudadano, la mejora en la accesibilidad y la transparencia. Son varios los puntos: una comunicación efectiva, la evaluación y la planificación estratégica, por supuesto, la inversión en tecnología y capacitación. Son algunos de los puntos que creo yo son necesarios como estrategias para poder dar un verdadero paso de apertura institucional gubernamental frente a la ciudadanía, y aprovechando que tendremos que armonizar, o se tendrá que armonizar el marco legal, las reformas constitucionales y la ley general, adecuarlas a nuestro marco local, pues, ¿no? Lo veo como un área de oportunidad, y ojalá y podamos tener, aprovecho nada más para concluir con ello, de decir, no nos desanimemos, porque en esta colaboración ciudadana, en esta construcción ciudadana, se ha participado, y decíamos, en diversos foros, se elevan las propuestas y luego por ahí encontramos atorones, ¿no? Y ya queda ahí en un callejón sin salida, al parecer, lo que se construyó desde la ciudadanía. Pero en vez de desanimarnos, tenemos que seguramente buscar cuáles son las áreas en las cuales podemos incidir cada quien desde nuestras trincheras, y por supuesto, en este caso, las universidades, las instituciones de educación superior, tenemos un papel fundamental precisamente para apoyar este tipo de foros, de acciones, y no solamente de decir, sino acciones mismas por las cuales podemos construir una mejoría o generar condiciones de mejoría para el bien común. Yo les agradezco y bueno, quedo a las órdenes. Me gustaría también escuchar, creo que hay mucho que nos pueden decir quienes están participando en el foro. ¿Alguno de ustedes ha ido a comer al Tox? ¿A las tortas ahogadas de su preferencia? ¿Sí? ¿A McDonald's? ¿A Burger King? ¿A Kentucky? ¿Qué tal si fueran a comer todo el año ahí, al mismo lugar? El mismo menú, ¿Y por qué no pensamos que la información de todo tipo, y pensamos en la información pública gubernamental, no es acaso como la alimentación, para tomar decisiones, para participar, y que cada quien requiere una dieta específica porque tiene necesidades distintas? Creo que a veces hemos reducido la transparencia a una información fundamental como un menú que todos comen por igual, marco normativo, planes, presupuesto, y jamás nos ponemos a ver, y qué, como decía el maestro Elías, ¿qué necesita la gente hoy, mi comunidad? Por ejemplo, ¿cuál es la información ahorita, 12 de marzo, más necesaria para que la comunidad tenga confianza en la procuración de justicia? Teuchitlán. Y miren, ¿cuál es el problema? Como necesitamos información, la gente se ha dedicado a construir su propia información. Como todo comunicador sabe que ante un vacío, la información se va a llenar con otro, Y ya se impuso una lectura que le da sentido para la gente. Y con imágenes,
zapatitos de allá, de hace 1945, con los de ahora. Impactante. Y un hombre, exterminio, ya con eso, por falta de información oportuna, necesaria para la comunidad. Porque necesitamos información, y esto va a abonar en contra de la confianza institucional en la procuración de justicia. Eso es lo más delicado también. Y todos perdemos, no es que pierda el actual gobierno, no, todos perdemos, como en una relación humana, se rompe la confianza y ya nos pegamos todos, todo aquí, todos pierden. Por eso creo que hay que ver esto del derecho a la información en lo que necesita la comunidad en su momento. De ahí que las unidades de transparencia, pero también todos los servidores públicos deben ser sensibles de estar observando. Es que necesita, ¿sabes qué? Hoy no puedo comer tacos porque traigo diarrea, punto. O sea, mi necesidad de información hoy es esta. Y es viva, dinámica, así va a ser una friega más. La inteligencia artificial puede estar ayudando para procesar la información que se necesita, ¿no? Pero bueno, preguntas, porque han estado aquí. Voy a integrar dos preguntas, si se las planteo quien les dé, que a lo mejor mucho va a tener propuestas para la ley o para los servidores públicos, ¿no? Por ejemplo, integro. ¿Se suspenderá el derecho de acceso a la información durante la transición? Es decir, entre que entra en vigor la ley general, se armoniza la ley local, se ponen de acuerdo a nivel federal, y luego vinculado, ¿qué pasará con el portal de transparencia? En esta transición, ¿quién lo tiene? ¿Sí? A lo mejor sí es, ¿qué va a pasar? Es más bien que sugiere para que pues, no haya estos vacíos. Bueno, desde la unidad de transparencia del Congreso se va a garantizar el acceso a la información, que tenga la certeza el ciudadano que si va a hacer una solicitud se va a contestar lo más amplio posible, otorgándole todo lo que él está pidiendo precisamente. Y una de las cuestiones que también es la duda que tenemos es lo de los recursos, que valdría la pena para que no se sientan ellos desprotegidos en el lapso en el que entra en vigor nuestra reglamentación, nuestras leyes. Quizás poner un apartado en el portal de transparencia, en el portal del Congreso, que si tienen alguna duda respecto a su solicitud o algún recurso, lo puedan presentar ahí y hacer lo propio interno hasta en tanto esté definido esa parte. Pero por parte del Congreso está garantizada el acceso a la información y la protección de datos. Bien, hay criterio amplio y bastante desde el Poder Judicial de la Federación de que un derecho humano, un derecho fundamental, como en este caso lo es, el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales, no puede estar supeditado su ejercicio ni protección a la normatividad secundaria. O sea, es obligación fundamental de todo órgano de poder público el garantizar el mismo. ¿Cómo? Bueno, pues entonces ahí tendremos que echar mano seguramente de la propia norma que esté vigente hasta en tanto exista la nueva normatividad que la abrogue, ¿no? Que la reforme o que la abrogue ella, y seguramente en el cumplimiento de las obligaciones que también igual, desde un párrafo tercero del artículo primero de nuestra Constitución le impone en materia de derechos humanos a toda autoridad, pues entonces creo que en ese marco tendrá que actuarse, entonces ni se suspende, ni tiene por qué verse interrumpido ni entorpecido el ejercicio, ¿no? del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales. Habrá norma vigente, luego se dice, es que hay una vacatio legis, la vacatio legis solamente se diera si se dispusiera en el decreto respectivo que desde ese momento quedan abrogadas todas las normas, caray. Pero hay criterio también amplio y bastante, en este caso del Pleno de la Corte, de que no puede quedar supeditado el ejercicio de un derecho fundamental, no puede quedar supeditado a normas secundarias.
Yo creo que en esto está el Instituto de Transparencia trabajando con algunos criterios ya operativos, ¿no? Sobre todo por lo que tiene que ver con la plataforma, y más cuando hay algunos ayuntamientos, o algunos, no decía ayuntamientos, nada más, sujetos obligados que dicen, órale, mientras pasa esto, pues me echo para atrás, ¿verdad? Y creo que ahí, con el Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia, lineamientos mínimos, qué hacer. Por ejemplo, aquí lo que plantea el Congreso se me hizo muy interesante. En este momento, creo que el problema es la plataforma nacional, entre que transita a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, antes de la función pública, ahí puede darse un problemita hasta de acceso, etcétera. De hecho, las solicitudes pueden presentarse vía correo electrónico, también pueden ir a presentarlas directamente en la oficina. Entonces, independientemente de lo de la plataforma, el acceso a la información va a seguir vigente en el Congreso y hasta por teléfono. Y ahí va a estar lo interesante, pero que sepa toda la gente, ¿no? Ya lo hace el Congreso, muchos lo tienen, mejor privilegiar esto de manera visible en los portales. Si no puedes acceder, recuerda que puedes hacerlo aquí, adjunta ahí los elementos mínimos, porque a partir de la entrada en vigor de la ley general empiezan a correr los plazos para las entidades. Entonces ahí se va a generar, sí, cuestiones operativas, aunque no se suspendan. Pero en busca de generar más transparencia, tomando en cuenta a la ciudadanía, ¿creen que la comunicación va de la mano con el derecho, o de la mano con el derecho, sea una oportunidad para dejar de ver la transparencia como un tema complejo y desde el derecho únicamente? Sí, completamente. Pues sí, o sea, la transparencia, como ya lo dijo el maestro Elías, se ha convertido, ¿no?, en un asunto complejo, en un asunto de leyes, en un asunto con la anterior reforma de 2014, incluso se convirtió en un asunto burocrático y de formatos, ¿no? Entonces, evidentemente, es difícil no aprender con el doctor Merino, pero él diría, ¿no? O sea, volver a los básicos, y volver a los básicos, pues, ¿qué significa? Es entender, ¿no?, que al final la transparencia es un mecanismo para rendir cuentas, y entender que esta relación, o sea, que la rendición de cuentas es una relación, y al ser una relación, pues probablemente aquí hay muchos chavos de comunicación que sepan más, ¿no?, de los mecanismos que hay para transmitir justo esa relación y esas responsabilidades que hay en las relaciones de transparencia y en la relación de rendición de cuentas. La transparencia evidentemente es el mecanismo, y este mecanismo es, pues, que básicamente no haya ningún impedimento, que haya certeza y certidumbre de que lo que se está haciendo está documentado y está ahí. O sea, como para decirlo en dos palabras, y bueno, ya como agregando cuestiones adicionales, evidentemente la comunicación también pasa por la apropiación de la cultura, y esto lo escuchaba el día de ayer y por eso lo traigo sumamente ahorita internalizado. Preguntaba yo, ¿no?, acerca de cuál es la distinción, ¿no?, entre un cliché o lo que decimos comúnmente por un decir, los mexicanos somos alegres o los mexicanos somos corruptos, y que todo el mundo lo podemos repetir o no. Exacto, ahorita Hugo, a lo mejor acá como cuando dices esa palabra hay una distinta reacción. Cuando hay reacciones emocionales, es decir, cuando algo nos importa, sabemos que eso se ha internalizado. Entonces, creo que en lo que hemos fallado en el tema de transparencia, y que sí podríamos mejorar muchísimo con la comunicación, es en transmitir y de qué manera logramos que las personas logremos esa internalización de la importancia de este valor, ¿no? Al final la transparencia no lo internalizamos, sino lo vemos como algo complejo y lo vemos algo ajeno a la ciudadanía, algo de las instituciones, y no, es todo lo contrario. Tendríamos que buscar mediante la comunicación y mediante el diálogo las estrategias para que las personas nos empecemos a apropiar de la transparencia, y apropiar significa que cuando nos mencionen transparencia o cuando nos mencionen participación, no nos demos la vuelta, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, evidentemente,
hacerlo pues es un largo camino, y tenemos que empezar también a entender que no podemos y que no deberíamos probablemente esperar respuestas o esperar resultados inmediatos, sino lo que tendríamos que también cambiar es la cuestión de la identidad, o sea, cómo nos identificamos como personas, como ciudadanos, y lograr que justo la transparencia sea un principio ético y un valor al cual nos importe mucho a las y los ciudadanos. Nada más enfatizar el tema en esta conexión comunicación-derecho como tal. Me voy a la base que es lo correspondiente al entendimiento, ¿no? Siempre se nos dice los elementos de la comunicación muy sencillos: el emisor, el receptor, el canal, y luego decimos, la pregunta puede ser, bueno, ¿y cuál es la finalidad de la comunicación? No, pues el decir algo, ¿no? Es el entender el mensaje, ¿no? Ahí es en donde iríamos. Y en ese entendimiento me sumo a lo que dice la maestra también, pero además agregaría el entendimiento. Entonces nos llevaría a la generación, como decía también el maestro Rubén hace rato, a la generación de una nueva cultura, o a reforzar una nueva cultura. La cultura es producto de los seres humanos. Nosotros somos los que construimos y podemos deconstruir para construir. De manera que creo, y soy ferviente creyente en ese sentido, de que es a través del entendimiento, de generar esas condiciones de entendimiento, y eso juega un papel relevante, la comunicación, es como podemos entender mejor el derecho. Así lo he visto, y creo que nos ayudaría bastante para generar una cultura verdaderamente de transparencia y de rendición de cuentas, entendiéndola como una vía de rendición de cuentas. Recuerdo dos cosas. En la administración de Vicente Fox, fue la Secretaría de la Función Pública, me parece, la que trabajó entonces un manual y dio capacitación sobre lenguaje claro. Estaba de moda lo de lenguaje ciudadano, y era un manual, y es un manual, está por ahí, uno lo encuentra todavía en internet, básico de comunicación escrita, desde cómo hacer un oficio interno, cómo responder a un ciudadano que pregunta algo, desde los oficios internos, para que fuera claro, comprensible, y como dirían en el periodismo, lo que puedes decir en pocas palabras, si está claro, es mejor. Y si lees algo y le vas quitando palabras y sigues diciendo lo mismo, es que sobraban, así como que y creo que en materia de derecho, creo que es esta parte de comunicación, habilidades comunicativas son claves, porque es un diálogo ciudadanía con gobierno. En el Poder Judicial hay muchos jueces que sus resoluciones están en función de sobre quién están resolviendo, y hay unas maravillas, porque ha sido incluso hasta dirigida a menores, bueno, no menores, a niños, niñas, porque eso, en un lenguaje comprensible para un niño, de cómo le resolvieron algo a su mamá. Si es una mujer, hablarle, dirigirse a una mujer. Si es a un hombre, pues dirigirse a un hombre en su lenguaje. Claro, hay que trabajar un poquito más, ya no vamos a agarrar el machote y cambiarle nada más de nombre, lugar, folio y eso. Creo que eso abonaría la confianza, mucho a la confianza. ¿Por qué? Porque la gente se sentiría atendida personalmente. En la reforma de armonización, una de las últimas reformas de armonización de la ley, se planteaba mucho revisar el perfil de los titulares de las unidades de transparencia, y se planteaba esto, que fuera un comunicador auxiliado por abogados, y no la inversa. Siempre pensaban en un abogado y como titular. Bueno, no son excluyentes, son complementarios. Entonces, si es un abogado que ya tiene oficio, pues que se meta al tema de comunicación, y creo que va a crecer. Y si es un comunicador, que le sepa, para que no la riegue, ¿verdad? Y aprenda cuestiones de derecho, si no va a meter en cada bronca al mismo ciudadano y a la institución, ¿no? Pero sí hay que pensar, a mejor poner esa parte. La ley creo que puede
incorporar esto, el lenguaje claro en la atención de solicitudes, incluso en el desarrollo, como en algunas propuestas que han hecho en los estudiantes, es los sitios de internet que sean para la gente navegables, ¿sí? Que no escondan las cosas. Ahí está, sí, pero búsquenla, ¿verdad? Y sobre todo el lenguaje creo que es el que ayudaría mucho. Bueno, chicos, nos quedan dos preguntas que son mucho más amplias, pero si alguien quiere comentarlas, dice: ¿bajo qué enfoque directo humanista se plantea la reforma? Si alguno lo puede, y si pueden definir en una palabra qué necesitamos en transparencia. Si alguien quiere comentar algo sobre estas dos. En una palabra, certeza, certidumbre. Sí, bueno, ¿qué enfoque humanista hay en la reforma? Ay, sí me están poniendo a predicar aquí, realmente me ponen un predicamento más bien, pues, ¿no? Porque no entendería un enfoque humanista si lo que va a haber y lo que se está viendo es el entorpecimiento del acceso a un derecho. Y entonces ahí yo no le veo mucho enfoque humanista, pues, ¿no? Hacerle las cosas más complejas a la gente, que eso es lo que va a suceder, pues no le veo ese enfoque humanista. Quizás el argumento, ¿cuál fue? Bueno, la simplificación administrativa, ¿no? Ya lo comentaban hace rato, bueno, vamos a simplificar y una serie de situaciones de esa naturaleza, pero como tal yo no le veo un enfoque humanista a la reforma en sí. Ahora, ¿qué enfoque humanista le podríamos nosotros imprimir tomándolo como área de oportunidad? Yo diría, precisamente entonces sería el hecho de voltear los ojos a la ciudadanía, primero, ¿no? Entonces vamos viéndolo desde un enfoque ciudadano, pensando en las personas y no en las instituciones como tal. O sea, no pensando en el sujeto obligado, pensando en la persona. Por ahí en el 2001 o 2002, si mal no recuerdo, en un foro, imagínense, estamos hablando de hace 23 años, José Luis Pinar Mañas, un académico de la Universidad de San Pablo CEU de Madrid, decía que a él le parecía extraño, dice, que se generara un organismo o se reconociera en una ley aquí en México el derecho de acceso a la información. Decía, porque o sea, necesitan ustedes en una ley tener que se ponga en la ley que tienen derecho a saber qué es lo que hace su gobierno, cómo lo hace y en qué gasta y a quién contrata. ¿Poco eso lo necesitan tener en una ley? Pues sí, lamentablemente así es, ¿no? Y entonces estamos hablando de pensar en función de las instituciones y no en pensar en función de las personas. Ahí es en donde podemos encontrar nosotros, en mi opinión, ese sentido humanista, pero como una área a nosotros trabajarla en la armonización de nuestra legislación local y obviamente tanto constitucional como en la secundaria. Y pues estamos llegando al final. Muchas gracias. Pueden seguir participando si por ahí se despertaron algunas ideas. Miren, allá afuera están los QR y ahí se pueden ingresar y hacer propuestas más específicas, sea con base en su experiencia o las ideas que les vayan surgiendo. Y también por ahí va a haber uno para evaluar el evento y poderlo mejorar. Viene lo bueno, que es, ahora sí, además de seguir escuchando, incorporando, pero empezar a construir ya los instrumentos para garantizar este derecho. Como diría una amiga contralora, hay que arrastrar lápices, porque si no nos quedamos en puras palabras. Y como en el amor, te puedo decir mucho te quiero, sí, pero regálame cuando menos un chocolatito y dame un besito, ¿verdad? Y eso ya implica algo más, meter la mano en el bolsillo y esas. Por parte de la UNIVA, como sabemos, bueno,
el Consejo Consultivo del IDEI, del Sistema Comité de Participación y otros ciudadanos y maestros y algunos periodistas, pues estamos comprometidos para seguir trabajando. Ya mañana vamos a empezar a ponernos de acuerdo cómo arrastrar rápido el lápiz, porque arranca el tiempo, nos van a quedar 90 días si queremos ser en Jalisco referentes de que damos un paso siempre adelante, en función donde la persona es el centro para garantizarle sus derechos. Muchas gracias. Y gracias a ustedes. Muchas gracias, agradecemos a nuestros panelistas y a todas y a todos ustedes su atención, y siendo las 12:38 damos por clausurado este diálogo por la transparencia. Muchas gracias.